Abran sus Biblias, por favor, en Levítico, capítulo 26 y versículo 11. Ese libro se escribió hace mucho tiempo, 1400, 1500 antes de Cristo. Y 2000 que han pasado de allá para acá, son 3500 años aproximadamente que se escribieron estas palabras. 3500 años. Levítico 26 y versículo 11. ¿Ya lo tienen? Sí, es una promesa que hace el Señor y dice de la siguiente forma: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Estas son palabras del Señor. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Recuerden, cuando el Señor dice andaré entre vosotros, está diciendo que el Dios infinito, el Dios inmenso, el todopoderoso, el omnisciente, omnipotente, eterno, andará entre nosotros. Denis decía, cupimos todo. Y cupo el Señor también, porque aquí está Él. Amén. Así que es más espaciosa la casa de lo que pensábamos. La persona más grande, infinita del universo también está acá. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Venimos delante de usted, Señor, con nuestras mentes débiles, con nuestros débiles corazones, Señor, a prestar atención a tu palabra, a ver si algo de tu inmensidad, Señor, podemos entender. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra como guía, como una guía práctica, como una guía de lo que debemos escuchar, de lo que debemos leer. Gracias porque tu palabra aumenta nuestra fe. Porque el mecanismo para aumentar la fe, Señor, tú lo has dejado en nuestras manos. Ahora, Señor, quita de nuestra cabeza todo argumento, toda estructura que no nos permita entender lo que nos quieres decir esta mañana. Y sobre todo, Señor, que tu palabra se convierta en práctica en nuestras vidas. En un sentido, Padre, que nosotros actuemos de una forma que ni siquiera logremos entender, ni frenar, ni detener, ni limitar de alguna manera. Que este conocimiento que vamos a adquirir esta mañana, con tu ayuda, Padre, se impregne en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ADN, de una manera que cada segundo, cada instante de nuestra vida, podamos recordarlo, podamos adorarte y saber que eres inmenso. Señor, pongo a la iglesia en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios. Lois Berkhoff, un teólogo, escribió: la inmensidad de Dios es aquella perfección divina por la cual Él es libre de toda limitación. Dios es libre de cualquier limitación. Dios es infinito en relación al espacio. Los teólogos llaman esto inmensidad de Dios. Él no está limitado en modo alguno por la física o por la ubicación geográfica. Dios está en todas partes. Permítame, voy a poner esto por acá. Tengo los versículos aquí anotados, así que... En Hechos capítulo 17, recordamos, Pablo hablando en el Areópago, hablando acerca de todos los dioses que tenían los griegos, dice lo siguiente en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es decir, el Dios en el que creemos, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Anoche le pregunté a Sara, le dije, ¿Dios está en TVB? Y Sara me dijo, sí. Amén. No, te estoy hablando del edificio allá en Avenida Osa, ¿está ahí? Y se quedó pensando un rato. Y yo, bueno, cuando estamos nosotros, ahí está. Cuando no estamos, en su inmensidad, en su omnipresencia, también está allí. Pero Él no está encerrado allí. No es el único lugar donde conseguimos a Dios. No debemos ir a un lugar específico, gracias hermana, para conseguir a Dios. Él está en todas partes. Dice, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues es quien da vida y aliento a todas las cosas. A veces he escuchado a predicadores decir equivocadamente, quizás inconscientemente,
Dios te necesita. Dios no necesita a nadie realmente, Él es autosuficiente. Recuerda que vimos la seidad de Dios. Él no necesita a nadie ni nada para existir, ni para ser Dios. Él es Dios. Él era Dios antes de que nosotros viniéramos y va a seguirlo siendo cuando nos vayamos. Si no hubiese universo, Él siguiera siendo Dios perfecto y con todos sus atributos. También Jeremías 23:23 dice el Señor: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿no soy Dios desde muy lejos? Versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde Él no lo vea? ¿No lleno yo el día, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él aquí está hablando en el contexto de los profetas falsos que se levantaban y empezaban a profetizar cosas que no eran ciertas. Y se iban por allá y se escondían lejos de su pueblo Israel y profetizaban y volvían. No, aquí todo bien. Y Dios dice, porque te vas lejos no te veo. Yo lleno el cielo y la tierra. Primera de Reyes, capítulo 8, he aquí los cielos. Y los cielos de los cielos, imagínense, no te pueden contener. Dios no es limitable. Él no puede quedar encerrado en un lugar. Él es trascendente por encima de todo. La inmensidad es, pues, el atributo de la trascendencia de Dios. Él está más allá de todo espacio y toda fisicalidad. No hay ningún lugar donde Dios no esté, y Él no puede ser limitado por nada, ni por alguna imperfección propia de Él. Recuerden, Dios no miente, Dios no se equivoca. Dios no retrocede. Nosotros lo hacemos. Y debemos hacerlo si nos equivocamos, pero Él no, Él es perfecto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, veíamos el miércoles. Ni por el templo, ni por el espacio, Dios no tiene fin. Él es ilimitado e inagotable. Nunca se va a acabar Dios. El amor de Dios nunca se va a agotar, gracias a Dios. Alabemos al Señor por eso, porque por eso estamos aquí, porque su amor es inagotable. Si su paciencia fuera finita como la de nosotros, tuviésemos un problema grave con Él. La buena noticia es que nosotros, que somos seres finitos, que como decía el hermano Abelardo, en cualquier momento morimos, salimos de este mundo, tenemos la oportunidad también de algo entender del Dios inmenso. Algo podemos entender, lo que Él nos permita, pero algo vamos a entender. Ahora, ¿cómo es la inmensidad de Dios desde su perspectiva? Eso es lo que quiero que me ayuden a ver esta mañana. ¿Cómo Dios mira su propia inmensidad? Isaías, en el capítulo 40, desde el versículo 12, un lindo texto. El Señor está consolando a Israel, diciéndole, confía en mí, y le da unas características para que el pueblo se convenza de que debe confiar en Él. Yo quiero que esas mismas características las apliquemos nosotros hoy y confiemos en este Dios que se describe a sí mismo en Isaías capítulo 40, versículo 12, de la siguiente manera. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Yo creo que estamos entendiendo lo que está pasando acá, ¿no? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseña la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Como le digo, Dios está consolando a Israel, pero yo quiero que usted se base en cómo Él se está describiendo a sí mismo. Si la cordillera le parece grande, déjeme decirle que es insignificante en las manos de Dios. Si el cielo, si el espacio, hace tiempo en los varones el hermano Abelardo nos hablaba de los planetas, ¿se acuerda, hermano? De la distancia que había que recorrer para llegar de un planeta a otro y el tiempo que esto tomaría. Vi un documental con los niños el otro día y si pudiéramos ir a la velocidad de la luz serían años y años y años y años para llegar al final de nuestra galaxia apenas. Dios cuenta el cielo con la palma de su mano. Y estos son antropomorfismos, es decir, el autor usa formas humanas para explicarnos la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Quién es como Dios? ¿Quién puede ser como nuestro Dios? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó ciencia? ¿Quién le enseñó sabiduría, prudencia? ¿Quién puede aconsejar a Dios?
¿Quién puede cuestionar lo que Dios decide? O sea, de que lo puede hacer en su arrogancia. Ahora, que eso valga de algo. Versículo 15. He aquí las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastaría para el fuego, hablando de la madera que hay allá, ni todos sus animales para el sacrificio. Recuerdo los judíos, todos los años, su animalito para el sacrificio. Mi familia pecó, Job llevaba el sacrificio, el animalito por los hijos. Y dice el Señor, no, ni que traigan todos los animales del planeta bastaría para apaciguar mi ira. Solamente un solo cordero, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, apaciguó su ira. 17. Como nada, escuche bien, como nada son todas las naciones de la tierra delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Hay naciones poderosas en la tierra, muy poderosas. Hay alianzas de naciones que son muy poderosas. 3 o 4 naciones grandes se juntan, tienen dinero, tienen una buena economía, tienen una buena nómina militar, y dan miedo a esas naciones. Uno dice, ¿quién lo frena? Vemos los conflictos ahora, quizás el de Rusia, el de la Franja de Gaza, conflictos que están vigentes y que han habido durante toda la historia, los imperios de la antigüedad. Y dice, ¿quién frena esto? ¿Qué país puede ponerle freno a esto? Y el Señor dice, no, para mí no son nada, son estimadas como lo que no es, no existen. Si las comparamos con Dios, serán menos que nada. Los versículos siguientes del pasaje que estamos leyendo hablan de la idolatría. Si lo puede ver, no vamos a pararnos en ello, solo puede anotarlo para su casa. Está hablando de la idolatría. Y Juan Calvino bien decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 nos enseña cómo es el proceso. Todo ser humano necesita un Dios. Todo ser humano necesita un Dios. Los ateos necesitan un Dios, solamente que no es el Dios de la Biblia. Y ellos crean uno en su cabeza, conforme a sus necesidades tal vez. De repente alguien dice, no, pero es que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, los evangélicos en esto, pero en esto no, claro. Obviamente toman lo que le conviene y lo que no, lo desechan. Es un Dios creado, fabricado a nuestra imagen, a nuestras necesidades. Pero no es el Dios de la Escritura. Ahora, el primer problema con eso es que Dios es celoso. Éxodo capítulo 20, versículos 1, 2, versículo 7. Yo soy tu Dios fuerte y celoso que te saqué de tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te inclinarás ante ellos. No dará Dios por inocente el que tome su Dios en vano. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que exige exclusividad. Él no comparte su gloria, dice la Escritura. Y me dirán, bueno, es Jesús, bueno, es que Jesús es Dios. Amén. Versículo 25, sigue diciendo el Señor, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis de lo que estamos hablando? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El comentario bíblico, le comentaba al pastor en el camino, el profeta está mirando el cielo, está mirando las estrellas, acá. Levantad pues los ojos, miren al cielo. Dice el comentario bíblico que en una noche en Israel, que es el contexto en el cual se escribió este libro, se podrían ver 5,000 estrellas, a simple vista. Es decir, si nosotros saliéramos ahorita a mirar el cielo en la noche, veríamos quizás 5,000 estrellas si hay una buena noche. Y dice, y mirad quién creó estas cosas. Él saca la cuenta de su ejército, hablando de las estrellas, y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, al hermano Abelardo sé que le gustan los números, no sé si a alguien más. Pero por la ciencia hoy sabemos que hay entre 200,000 o 400,000 millones, escuche bien, 200 o 400,000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia.
Es decir, en nuestra casita dentro del espacio hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Estuve buscando información, pero es muy difusa acerca de cuántas galaxias hay. Es estimativo. Todas pasan de 100 mil millones. Es decir, son 200 mil por 100 mil. La cuenta que usted saque le va a dar 1.000 millones de billones o algo así. Ahora, eso no es lo importante. Lo importante es que a cada una de ellas Dios llama por su nombre. Dice A.W. Tozer en su libro, Los atributos de Dios son como sus ovejitas, las estrellas en el firmamento. Y se ha dicho de paso que la estrella más pequeña es como 7 veces la Tierra. Así que ahí tiene usted. Ayer escuché a Ray Comfort, un evangelista que me gusta mucho cómo enseña el evangelio y apologética. Y él decía, Dios quisiera, si quisiera podría jugar baloncesto con el sol, sin ningún problema. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ni la imaginación más aguda, más audaz, puede lograr entender esto. Pero yo espero que usted se aferre a esta verdad esta mañana. Y salga de aquí creyendo que nuestro Dios conoce cada estrella por su nombre. Por cierto, hay más estrellas en el universo claramente que personas en la Tierra, por si acaso la duda le quedó, por mucho. Ahora, miren, cuando hablamos de trascendencia de Dios, hablamos de que Dios está por encima de todo, Él trasciende todo, Él no depende de nada. No me voy a parar mucho en ese concepto por temas de tiempo, pero es importante ver un equilibrio que hay entre la trascendencia y la inmanencia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué estas palabras difíciles? Porque de acá salen herejías, de acá salen errores que nos hacen crear dioses falsos. La trascendencia y la inmanencia de Dios. La trascendencia es que Dios está por encima de todo, que Él no depende de nada, que Él trasciende en el fondo. Y la inmanencia es que Dios, en su voluntad, decide envolverse en la historia. Él decide participar en su creación de forma voluntaria. ¿Ya? La inmanencia es esa elección del Señor de, a pesar de estar por encima de todo, decir, Claudio, venga hijo, que yo lo voy a ayudar. La inmanencia es la capacidad de Dios de, a pesar de ser tan grande, tan inmenso, tan ilimitado, eterno, pararse en la historia y decir, Denise, te voy a ayudar. De intervenir en las cosas del día a día. Y de estar hasta en los detalles más pequeños de su creación. Ojo, no es que Dios esté, o Dios sea un árbol, o Dios sea un río, o Dios sea una roca. Eso es otra cosa. Y por eso les dije que tengo que hacer acá siempre la observación. Eso es panteísmo, es otra cosa. Es otra cosa. Hay gente que anda por ahí descalza porque quiere estar en comunión con el universo y así está en comunión con... Eso no es verdad. Ya, otra cosa. Hay por ahí filosofías engañosas, que estos términos ciertamente son complejos y las filosofías se aprovechan de eso y confunden a las personas. Dios es el Dios de la Escritura. Isaías 57:15 nos describe esta relación entre trascendencia e inmanencia de Dios. Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién dijo? El alto y sublime. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, es decir, Dios nuestro Señor. Yo habito en la altura y la santidad, pero oí con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Lo ven? Él está en la santidad, en la eternidad, el alto y sublime. Pero habito en el corazón de los humildes y los quebrantados para vivificarlos. ¿Entiende esto usted? ¿Entiende que el Dios inmenso, eterno, que ha existido desde siempre, habita en su corazón? Y habitaré en medio de ellos, leímos en Levítico, 3.500 años atrás. Vamos para allá. Job 38:16. Avisado, me voy a pasar un poquito del tiempo y me perdonan. Como a las 4 de la tarde terminamos, así. Job 38:16.
Bueno, pero entre ahorita y las 4 hacemos una pausa para almorzar. Job 38:16, ¿lo tienen? Perdón, el pasaje anterior, Isaías, Era Isaías 57:15, mi hermano. 57. Sí, no se preocupe. Job 38:16 dice, recuerdan la conversación entre Job y el Señor, ¿no? Los que no están relacionados con la historia, Job era un hombre justo, muy pudiente, recibía a su iglesia en su quincho también de vez en cuando. Job era un hombre que era considerado justo delante del Señor. Y en un momento sufrió una crisis, yo creo que bastante fuerte. De hecho, miren, la inmensidad de Dios se ve reflejada ahí. Satanás fue a preguntarle, a pedirle permiso a quién podía o no podía él zarandear, como dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y empieza la arremetida contra Job. Lo pierde todo este hombre. Y un momento dice, Dios, pero si yo llevaba mi sacrificio, si yo llevaba mis animalitos por mis hijos y hacía todo lo que tú mandabas, y el Señor le contesta, ¿sabes tanto? Contesta lo que te voy a preguntar. Cíñete los lomos, le dice. Hoy sería, apriétate el cinturón que vamos a hablar. Afírmate. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Le dice el Señor a Job. Y has andado escudriñando el abismo. Impresionantemente nosotros conocemos, creo que más del espacio que de los confines del mar. La presión no nos deja llegar tan abajo. Es físicamente imposible. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Le dice el Señor a Job. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, le dice el Señor. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y cómo está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves, a sus límites. Él básicamente le está diciendo acá, ¿por dónde viene la luz y la oscuridad cuando se hace de día y de noche? ¿Por dónde vuelven? ¿Por qué no las llevas tú? ¿Por qué no traes la noche y por qué no traes el día? Le dice Dios a Job. Si sabes tanto, si me cuestionas, hazlo tú. Básicamente, versículo 21, tú sabes, pues entonces ya estabas nacido, ¿no? Le dice Dios. Y es grande el número de tus días. Es decir, estás antes de la creación. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz? Imagínense. ¿Cómo hace la luz para viajar y llegar a todas las partes de la tierra? Explícalo. Y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? Lo mencionaba el hermano Abelardo, sobre el desierto donde no hay hombre, donde no hay nadie, llueve. ¿Sabía eso, no? Donde no hay nadie, llueve. Donde no hay nadie, hay naturaleza. Es más, hay más naturaleza que donde hay personas. ¿Y quién sostiene eso? Dice la Biblia que Él cuida de las aves, que Él da de comer, las viste. Dios está pendiente de esos detalles. Creemos, hay la falsa creencia por allí. He escuchado personas decir, Dios creó el ciclo del agua y esto empieza a funcionar automáticamente. No, el día que Dios saque la mano se acaba todo, hermano. La tierra subsiste por su poder. La creación subsiste porque Dios la mantiene funcionando. No como el administrador, no, como el que la mantiene funcionando. El administrador puede ir y venir. Cristian no está todo el tiempo en la iglesia, él sale y entra. Dios saca su mano de la creación y se acaba todo. Por Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Ahora, ¿cómo se ve la inmensidad de Dios desde el corazón de sus hijos? Ya hablamos de Dios, hablamos de lo grande que es. ¿Cómo responde usted a esto? ¿Se va a ir usted de aquí pensando igual de Dios? O sea, si pensaba de esta manera, gloria a Dios que se vaya pensando igual. Pero si aún no pensaba así, ¿cómo reacciona su intelecto a esto? Esta información, ¿cómo la procesa?
¿Y qué reacción hay ahora de nosotros hacia esta inmensidad que acabamos de entender? Salmos 139, versículo 7, el rey David. Como ya saben, de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David. El gran rey, el poderoso. David tenía dinero como para tomar un caballo, no sé, o varios, y llegar hasta donde él considerara que sería el fin del mundo en su momento, ¿no? El fin del planeta, no sé dónde tendría él los límites. Tenía la posibilidad de hacerlo, pero él entendió la inmensidad de Dios. Y dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Sujel Michelén dice de este pasaje, para David desde Jerusalén, él miraba hacia el Mediterráneo y se le perdía la vista en el mar. Él pensaba que hasta ahí llegaba el mundo, no había mundo para él hacia el occidente. Y él dice, si yo tomo la luz que está saliendo y que va de oriente a occidente y me monto en la luz del alba y llego hasta el fin, ahí estás tú, dice David. En su comprensión él entendía que a donde fuera iba a encontrar a Dios. Versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo recuerdo dos casos en este pasaje. Adán pecando y escondiéndose a Dios. Adán pecando y yendo a esconderse. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Obviamente pregunta ya respondida. Él sabía dónde estaba. Recuerdo también a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ven la arrogancia. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, sí, somos guarda de nuestro hermano. Eso es otro tema. Él sabía ya lo que había pasado. Quiero ver qué me vas a contestar. Isaías, capítulo 6. De los pasajes que yo no los puedo leer en público porque me desconecto. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, esto nos da el contexto, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. ¿Se acuerdan? Dijo el alto y sublime, lo acabamos de leer. Y sus faldas llenaban el templo. Use la imaginación. Mire esto. Sus faldas llenaban el templo. Por él, encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria, inmensidad. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando leo Santo, 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 me acuerdo del pastor David, Ecaleo, llamado fuera, el separado. Y entonces Isaías se encuentra aquí, frente al trono. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa está nuestra respuesta, hermanos. Esa está nuestra respuesta. Éxodo capítulo 20, por ejemplo, cuando leemos los mandamientos, y a algunos se nos viene a la mente en el cual hemos fallado, decimos, ay de mí, soy muerto. Entendemos nuestra condición de restitución que Cristo nos dio ahora. Pero hermano, deberíamos sentir vergüenza de nuestro pasado. Deberíamos sentir vergüenza de las cosas malas que hemos hecho. Debería haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón día tras día, tras día, tras día.
a veces veo por ahí en las redes o no me arrepiento de mi pasado, pobre. Si yo lo pudiera borrar con gusto. Si yo conociera a Dios como lo conozco ahora, hace 10 años atrás, control suprimir, creo que es en el teclado de la computadora. Borrar todo, borrar todo. Si existiera una máquina del tiempo, un filósofo dijo el otro día, fuera al futuro, porque el pasado lo tengo en los libros. No, yo fuera al pasado y haría todo de nuevo. Apocalipsis 1:13, otro de mis pasajes. Siempre cuando algo pasa, busco estos pasajes, porque nos pone enfrente a la santidad de Dios. A Dios. Un consejo, cambia al personaje bíblico que le está describiendo la escena y párese usted por él ahí. Y vea lo que él está viendo. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana y como nieve, y sus ojos como una llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ha estado usted cerca de un río grande, ¿verdad? O de una represa. Se siente ese caudal que da pánico. Eso está diciendo Juan. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es como espada aguda de doble filo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Ahora vamos seguramente a descansar un rato de las actividades. Salga y mire el sol de frente a ver si va a poder sostener la mirada. Ahora Juan no solamente dice que es como el sol, sino cuando el sol resplandece fuerte. Eso es lo que él está viendo en su visión en Apocalipsis. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estos son hombres que entendían quién es Dios. Estos son hombres que tenían la visión clara de lo que eran Dios y lo que somos nosotros delante de Dios. Y su corazón respondía a eso. Respondía a su Creador. Y cuando le vi, caí casi muerto. Isaías dijo, ¡ay de mí! Y Jesús pasó y no lo miró. No. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. ¿Lo ven? Es el Dios inmenso, el ilimitado, el eterno, el todopoderoso. Pero es el Dios que se compadece de nosotros. Y puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínense esto. Pero déjeme decirle algo, usando la ilustración. Para que Jesús ponga su diestra sobre su hombro y le diga eso, usted debe caer casi muerto cuando lo vea. Usted debe caer casi muerto cuando lo vea. Porque la humildad de nosotros debe ser exhibida. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, los que saben que no tienen nada. Señor, ¿qué te doy si lo que tengo es pecado para ti? No temas. Yo soy el primero y el último. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Salmos 33:6. Ya solamente me quedan 20 hojas. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 7. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Tema Jehová toda la tierra. ¿Teman a Jehová sus hijos? No, toda la tierra. Dice la Biblia, alabado sea el Señor, que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará cuando Él venga.
Si Cristo ahorita entrara por esa puerta, automáticamente toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua confesará que Él es. El único problema es que cuando Él venga, será tarde para el arrepentimiento. Así que las rodillas que se doblarán por humildad, por ver entrar al Rey, serán bienvenidas en su reino. Pero las que Él doblará por su fuerza, irán a la condenación eterna. Hermanos míos, un concepto más básico de inmensidad, algo tan grande que no se puede medir. Recuérdelo así: inmensidad, algo tan grande que no se puede medir. Así es nuestro Dios. Dios es inmensamente poderoso, omnipotencia. Estamos estudiando los atributos de Dios. Inmensamente sabio, Él es omnisciente. Dios su inmensidad no puede ser contenida ni por el tiempo ni por el espacio. Por lo tanto, Él es eterno y omnipresente. Nada lo puede contener. Las leyes físicas, Él las inventó. Él no está sujeto a ellas. Cuando tu duda sea grande, recuerda que Él es inmenso. Cuando el problema sea grande, recuerda que Él es inmenso. Cuando la enfermedad, hermana Luisa, mis hermanos aquí, cuando la inmensidad sea grande, la enfermedad sea grande, recuerda que Él es inmenso. Amén. Cuando el pecado sea grande, Él es inmenso. Una de las maneras en la que yo, jóvenes, les comparto esto, he podido luchar con mi pecado, es recordando que Dios siempre está ahí. Donde usted esté, Él está con usted. Decimos, Dios nos está viendo en todas partes. No solamente eso, Él está ahí, presente, ocupando ese espacio. Él está ahí. Y si son creyentes, mora dentro de ustedes. Allá vamos. ¿Recuerdan el pasaje que leímos? Levítico 26:11 decía: pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Versículo 12: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. 3500 años atrás. Mucho tiempo, ¿verdad? Nadie estaba vivo ahí, yo creo, de los que están acá. 3500 años atrás. Esperando. ¿Qué significa esto? Vamos a 2 de los Corintios, capítulo 6. 2 de los Corintios, capítulo 6. Trate de conseguirlo para que lo leamos juntos. Hasta aquí hemos visto un Dios inmenso, que no puede ser contenido por nada, pero que en su misericordia Él decide habitar e intervenir entre nosotros. 2 de los Corintios, capítulo 6. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está hablando de TBB, del local. Está hablando de la estructura ya en Santiago. 2 de los Corintios 6:16, perdón. ¿Lo tienen, verdad? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, cuando dice templo, está hablando del edificio, del que pasaron 4 años construyendo, ¿no? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, y aquí se cumple la promesa: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese Dios inmenso, eterno, que describimos al principio, que nada lo puede contener, que nada lo puede detener, que su voz es como estruendo de muchas aguas, que su rostro es como el sol luminante, ha decidido habitar en nosotros. La palabra del Antiguo Testamento es tabernaculizar.
armar carpa, habitar dentro de nosotros. Él te eligió por templo. Hermanos, la enseñanza práctica se las dije. Cuando tengas un problema, una circunstancia grande, Él es inmenso. Pero lo que yo quiero esta mañana que recordemos de todo esto es que aprendamos, como lo he dicho y lo dije el mes pasado cuando también vimos el amor de Dios, es que nuestra mente, nuestro corazón reaccione a este Dios. Dice el librito que nos pasó el hermano Jorge, dice avivamiento, ¿verdad? Para campañas, creo que dice, y avivamiento. Campaña, sí, avivamiento. ¿Usted quiere un avivamiento en la iglesia? ¿En su casa? ¿Lo quieren? ¿Sí? Ahí tienen al Dios inmenso. Alábenlo por su inmensidad. Reaccionen a esto. Que su vida, todo lo que vayan a hacer, pase por ahí. Y ahora Él habita en nosotros y nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por su palabra. Gracias, Señor, porque nos ha dejado en la Escritura evidencia suficiente para tomar una decisión. Nos ha dejado en su Escritura evidencia suficiente para entender, Señor, que es usted el único asidero fiel en el que podemos confiar. Que aun si la Tierra es conmovida, si es sacada de su órbita o lo que sea, usted sigue ahí. Que cualquier fuerza, que cualquier poder, que el tiempo que pase, las circunstancias que vengan, no lo pueden conmover. Gracias, Señor, porque prometió hace muchísimos años, milenios, que usted habitaría entre nosotros. Y viendo al Dios inmenso, Señor, no entendemos, nuestra mente no entiende cómo es posible que un Dios inmenso, Padre, pueda habitar en estos cuerpos pecadores. Pero usted es misericordioso, Señor. Usted es amoroso, Padre. Y tan infinito como su poder es su amor. Y su misericordia se renueva cada mañana. Y ha decidido, Señor, en su absoluta soberanía y sabiduría, que nosotros seamos su templo, el templo del Santo Espíritu. Ahora, Señor, te ruego que hagas en nosotros lo que quieras, Padre. Te ruego que en estas personas que están acá y en las que serán impactadas por ellos, haga su voluntad, Padre. Que haga su voluntad en TVB. Que podamos ver su gloria, Padre. Que podamos ver su gloria en nuestra iglesia. Con cambio de conducta, de mente, con santidad, Señor. Ilumina la Escritura, Padre, para que podamos ver tu inmensidad. Ilumina la Escritura para que podamos ver tu santidad, para que podamos ver tu soberanía, tu poder, tu grandeza. Y abre nuestra mente para que podamos reaccionar a ella, Señor. Para que nuestra vida y nuestras acciones sean conformes a nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.